El esposo se llevó a la hija a un campamento en la playa, y a mí me dejó cuidando a su padre, quien llevaba 8 años en coma. Cuando el avión despegó, mi suegro de repente abrió los ojos y dijo estas 7 palabras. Salí corriendo de la casa, derribando la puerta. La mañana de julio cayó sobre el fraccionamiento residencial Bosques de Santa Fe con un calor sofocante, uno que derretía el asfalto de los caminos de acceso y hacía que las bugambillas en las macetas de cerámica, dispuestas a lo largo de la reja de hierro forjado, se marchitaran. Valentina estaba de pie junto al portón abierto de su casa de 3 pisos, observando cómo su esposo metía la última maleta en la cajuela de la Lexus negra. Javier se dio la vuelta, se acercó a ella y le ajustó el cuello de su blusa de lino. Era un gesto que, en 15 años de matrimonio, había visto cientos de veces. Y cada vez, le parecía una manifestación de cuidado. Sin embargo, los dedos de su esposo siempre se demoraban en la tela un poco más de lo necesario, como si no estuviera arreglando el cuello, sino marcando su territorio, recordándole a ella y al mundo entero a quien pertenecía. El difusor, no lo apagues, dijo él, bajando la voz a un susurro, el tono que usualmente se usa para cosas importantes y secretas. Que funcione las 24 horas. Es fundamental. ¿Recuerdas? Te mostré a ese influencer, el naturópata con 3 millones de seguidores. El aire ionizado hace maravillas con el tejido pulmonar, especialmente con una inmovilización prolongada. 15,000 pesos por un humidificador de aire, sonrió ella, negando con la cabeza con esa ternura condescendiente que las esposas muestran hacia las inofensivas excentricidades de sus maridos. Eres un derrochador, Javier. Por mi padre no escatimo en nada, lo sabes bien. Era verdad. Al menos, Valentina siempre lo había pensado. En los 8 años que don Arturo Ramírez había permanecido postrado en su habitación del 2º piso, Javier no había reparado en gastos de equipo médico, medicamentos importados y todo tipo de novedades del mundo de la medicina alternativa. Un día era un té de hierbas raras de un curandero de Oaxaca, otro, unos brebajes de un chamán de la selva chiapaneca, y ahora, este difusor con ionización. Un capricho de un hombre con demasiado dinero, así era como ella solía justificar esos gastos. Camila estaba sentada en el asiento del copiloto, absorta en su teléfono con esa indiferencia de la que solo son capaces los adolescentes. Los audífonos inalámbricos sobresalían de sus oídos como 2 gotas blancas, aislándola del mundo exterior con más eficacia que cualquier muro. 14 años es la edad en la que una madre se convierte en un fastidio, una fuente de sermones y preocupaciones sin sentido, mientras que el padre, generoso con el dinero para gastos y los viajes a la playa, se vuelve el centro del universo, el adulto que sí entiende. Valentina le hizo un gesto de despedida a su hija, pero ella ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Camila, la llamó Javier, y en su voz resonó esa autoridad particular a la que su hija obedecía sin chistar. Despídete bien de tu mamá. La chica se quitó un audífono a regañadientes. Esbozó algo entre una sonrisa y una mueca, murmuró algo parecido a un chao y se volvió de nuevo hacia la ventana. Javier se encogió de hombros, como diciendo ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes cómo son los adolescentes, y se sentó al volante, cerrando la puerta con un sonido suave y costoso. La Lexus se puso en marcha, crujió sobre la grava del camino, se deslizó junto a los ficus podados y salió por el portón. Las hojas de hierro forjado se cerraron tras él con un golpe sordo, aislando a Valentina del mundo exterior. Se quedó de pie un minuto más, mirando la calle vacía por la que pasaba lentamente el jardinero del vecino en un carrito eléctrico, luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa. La residencia de 3 pisos se erigía sobre el césped bien cuidado y los macizos de rosas. Sin el coche en la entrada, sin su esposo y su hija, parecía abandonada, deshabitada, como el decorado de una película del que se han llevado a todos los actores, dejando solo la utilería. Dentro, los aires acondicionados zumbaban, combatiendo el calor de 30 grados que se sentía tras los ventanales panorámicos. Y ese zumbido mecánico era ahora el dueño absoluto del lugar, llenando cada habitación y pasillo. Valentina subió a su recámara, se cambió y se puso una bata médica que, tras 8 años de uso diario, se había vuelto más familiar que cualquier vestido. Se lavó las manos meticulosamente con desinfectante, revisó la charola con los instrumentos para los procedimientos matutinos y subió al 2º piso por la ancha escalera de roble, cuyos escalones conocían de memoria sus pasos. La habitación de don Arturo la recibió con un denso aroma a copal que emanaba del nuevo difusor. Un elegante aparato de color plata mate, instalado en una esquina sobre un soporte especial. Volutas blanquecinas flotaban en el rayo de sol que se colaba por la pesada cortina, creando una sensación de penumbra eclesiástica. Valentina notó mecánicamente que el olor era agradable, relajante,
probablemente, en verdad era bueno para las vías respiratorias. Su suegro yacía en una alta cama de hospital, delgado, inmóvil, con los pómulos afilados y las mejillas hundidas. Sus manos descansaban sobre la manta, los dedos cerosos, las uñas pulcramente cortadas. Ella misma se las cortaba cada semana. Del antiguo teniente coronel, cuyas fotografías en uniforme de gala con condecoraciones colgaban en la sala del primer piso, solo quedaba esta cáscara, que ella había mantenido funcionando durante casi 3000 días, sin dejar que la vida que ardía débilmente en su interior se extinguiera. «Buenos días, don Arturo», dijo, por la costumbre desarrollada a lo largo de años de cuidados. Nunca pudo obligarse a permanecer en silencio junto a él, aunque los médicos decían que no oía ni entendía nada. Javier y Camila se fueron a Cancún. A un campamento ecológico, ¿se imagina? Camila estaba muy contenta, aunque, claro, no lo demostraba. Ya sabe cómo son nuestros adolescentes. Para ellos, el mundo entero es su teléfono. Su suegro no respondió. Nunca respondía. Los monitores mostraban un pulso estable de 75 latidos por minuto, presión arterial dentro de los límites normales y una saturación de oxígeno del 96%. Valentina comenzó el procedimiento estándar de limpieza de las vías respiratorias, revisando con movimientos familiares los catéteres, los sensores y las conexiones de los tubos, que en estos años había llegado a conocer mejor que su propio rostro en el espejo. No notó de inmediato que los músculos de su mandíbula se tensaron. Fue un movimiento apenas perceptible, como un espasmo o un tic, de los que a veces ocurren en pacientes en coma sin ninguna participación consciente. Pero en 17 años trabajando como médico rehabilitador, había aprendido a notar esos pequeños detalles, a distinguir un reflejo de una intención. El monitor emitió un pitido de alarma. El pulso se disparó a 110 latidos. Don Arturo se inclinó sobre él, comprobando la reacción de sus pupilas. ¿Me oye? Sus ojos se abrieron. No de forma refleja, no con una mirada vacía como a veces ocurre con los pacientes en coma, cuando la vista se desliza a través de ti sin fijarse en nada. Se abrieron conscientemente, con esfuerzo, como si emergiera de aguas profundas. Su mirada turbia se dirigió a su rostro, luego al difusor en la esquina, del que seguía emanando el humo blanquecino, y de nuevo hacia ella. Había algo en esa mirada, desesperación, miedo, una súplica, que le cortó la respiración a Valentina. De la garganta de su suegro brotaron sonidos roncos y guturales, como si intentara hablar por primera vez después de una larga enfermedad. Sus labios se movieron, esforzándose por formar palabras. Su rostro se contrajo por la tensión. En ese aparato, graznó, y cada sonido le costaba un esfuerzo visible y agónico. «Veneno, Javier me está matando». 7 palabras. Valentina retrocedió de un salto, golpeando con el codo el carrito de los medicamentos, que rodó estrepitosamente hacia la pared, dejando caer al suelo paquetes de jeringas y frascos de solución salina. La niebla blanca del difusor seguía arremolinándose en la esquina de la habitación, y ahora ese pacífico humo con olor a copal, que había estado inhalando durante la última media hora, le pareció el aliento de algo terrible, invisible, mortal, que penetraba en sus pulmones con cada inspiración y se asentaba allí como una película venenosa. Salió corriendo de la habitación, sin ver por dónde iba, bajó las escaleras casi cayéndose en una curva y, golpeándose dolorosamente el hombro, abrió de un tirón la pesada puerta principal, que no cedió al instante, para salir disparada al porche. Al mediodía abrasador de julio. El calor la golpeó en la cara, el aire caliente le quemó la garganta, pero aún así lo tragó con avidez, espasmódicamente, como si intentara limpiar de sus pulmones aquella niebla blanca que un minuto antes le parecía inofensiva e incluso agradable. El camino de acceso con su grava gris oscuro, el césped con sus aspersores automáticos, el portón de hierro forjado tras el cual se veía la calle vacía del fraccionamiento. Podía salir por ese portón ahora mismo, llamar a un taxi y en unos 20 minutos estar en la ciudad, entre gente, a salvo. Pero entonces don Arturo se quedaría allí, arriba, a solas con el aire envenenado en una habitación donde cada respiración lo acercaba a la muerte. ¿Y cuándo volvería Javier de su supuesto viaje a Cancún? Valentina se obligó a respirar lentamente, contando las inhalaciones y exhalaciones, como le habían enseñado en los cursos de manejo del estrés. 17 años de práctica médica, casi 4000 días junto al dolor y la impotencia ajenos, decenas de situaciones de emergencia en las que había que actuar, no entrar en pánico. Todo eso le había enseñado a manejar cosas peores. Se arregló el cabello revuelto, se ajustó la bata, respiró hondo y volvió a entrar en la casa. Lo primero que hizo fue desenchufar el difusor. El indicador verde parpadeó y se apagó.
La niebla blanca comenzó a disiparse, a derretirse en el aire viciado de la habitación. En el baño, empezó a verter el líquido del depósito en el lavabo, pero se detuvo a tiempo, cuando sus instintos profesionales superaron el pánico. No se pueden destruir las pruebas si se quiere demostrar algo. Encontró un recipiente estéril para muestras en el botiquín, vertió allí los restos de la solución aceitosa y la sostuvo a la luz. Detrás del dulzón aroma a copal, el líquido tenía un aspecto sospechoso. Un sedimento turbio en las paredes, una película grasosa en la superficie. En las clases de toxicología en la universidad, había visto algo similar al estudiar los compuestos de metales pesados. Le temblaban las manos mientras cerraba la tapa del recipiente y lo guardaba en el bolsillo de su bata. Luego, metódicamente, habitación por habitación, registró todo, incluida la de su suegro, mirando en cada rincón, revisando cada estante y cada objeto decorativo. Encontró la primera cámara entre los marcos de fotos decorativos de una estantería, un objetivo diminuto, hábilmente disfrazado como un tornillo de montaje, apuntando directamente a la cama del enfermo. La segunda la descubrió en la rejilla de ventilación sobre la puerta, desde donde se tenía una vista de toda la habitación. Javier estaba observando desde su supuesto viaje. Probablemente, mientras tomaba un cóctel junto a la piscina, revisaba periódicamente las grabaciones de las cámaras, viendo cómo su padre paralizado se consumía lentamente por el aire envenenado, y cómo su esposa, sin sospechar nada, cuidaba al moribundo, respirando el mismo veneno. Valentina se obligó a sonreír a la cámara, tomó el depósito del difusor, lo giró en sus manos y lo dejó caer accidentalmente al suelo, justo en un charco de agua de un jarrón volcado. El aparato echó humo, y de las rendijas salió un olor a plástico quemado. Ella soltó un ay fuerte y teatral. Dios mío, Javier me va a matar. Esta cosa costó 15,000 pesos. Ya un cuarto de servicio al final del pasillo, sacó un viejo humidificador de aire, el que usaban antes de la llegada del nuevo y moderno aparato, y lo colocó en el lugar del costoso juguete. Una esposa torpe y despistada que por estupidez rompió un aparato caro y ahora teme la ira de su marido. Esa era exactamente la imagen que quería crear para quienes la observaban a través de los objetivos de las cámaras ocultas. Convencida de que había interpretado su papel de forma creíble, bajó al cuarto técnico del primer piso, donde, tras la puerta de un armario metálico gris, parpadeaban los indicadores del router de Wi-Fi. Valentina tomó un rollo de papel de aluminio de la cocina y envolvió la antena con varias capas sueltas. No tan apretadas como para cortar la conexión por completo, lo que provocaría una alarma inmediata, sino lo suficiente para crear interferencias periódicas. La imagen se congelaría, se pixelaría, desaparecería por unos minutos. Un fallo técnico común con el calor, cuando el equipo se sobrecalienta. Nada sospechoso. Alcanzó a volver junto a la cama de su suegro, tomarle la mano y sumirse en sus pensamientos sobre si realmente estaba consciente o si aquellas 7 palabras habían sido el último destello de una mente que se apagaba. Cuando su teléfono vibró, en la pantalla apareció mi amor con el icono de una videollamada. Valentina, arreglándose rápidamente el pelo y poniendo una expresión de culpabilidad y desconcierto, pulsó el botón de respuesta. Hola, cariño, dijo Javier. Detrás de él se veían sillones de color beige y paneles de madera, parecidos al interior de una sala VIP de aeropuerto. ¿Cómo está papá? Todo bien, estable, los indicadores son normales. Oye, soy tan torpe, no te imaginas. Hizo una mueca de culpabilidad. Rompí tu difusor. Se me cayó sin querer. Le entró agua y empezó a echar humo. ¿Cómo que lo rompiste? En la voz de su marido hubo un destello de irritación, rápido y agudo, pero enseguida se controló, volviendo a ponerse la máscara de esposo comprensivo. Bueno, no te preocupes, son cosas que pasan. Pon el humidificador normal mientras encargo uno nuevo para cuando volvamos. Ya lo puse. No te preocupes. ¿Y ustedes dónde están ahora? En el aeropuerto de Toluca, esperando el vuelo a Cancún. Embarcamos en 1 hora. Camila, ven acá. Tu mamá quiere verte. Camila apareció en la pantalla con una sudadera gruesa y la capucha puesta casi hasta las cejas. Las manos metidas en los bolsillos. La mirada fija en algún punto fuera de la cámara. Hola, ma. Masculló, sin mirar al objetivo. El aire acondicionado de esta sala está terrible. Estoy congelada, apenas lo aguanto. Ponte algo más abrigado en el avión, dijo Valentina, y su voz apenas tembló, aunque por dentro todo se le había hecho un nudo, porque ya había visto lo que no debía notar. En el reflejo de las costosas gafas de sol de Javier, que inexplicablemente no se había quitado ni siquiera en el interior, se veían claramente palmeras, camastros y el agua azul de una piscina, todo bañado por una luz solar intensa.
No era en absoluto el interior del aeropuerto de Toluca, con sus paredes grises y su iluminación tenue. Y en la mesita de centro, detrás de Camila, había un frasco de vidrio con una etiqueta llamativa que Valentina reconocería entre mil. Mermelada artesanal de Damiana, un manjar local de Baja California Sur, un producto que solo se vende en Los Cabos y en las tiendas para turistas de la zona. No estaban en Cancún, sino en Los Cabos, a unas pocas horas de vuelo, no al otro lado del país. Y Camila, su hija, la niña que había llevado en su vientre 9 meses y amamantado hasta el año y medio, le estaba mintiendo a la cara, obedeciendo las órdenes de su padre, fingiendo tener frío bajo el sol abrasador de Los Cabos. Que descansen mucho, dijo Valentina, esforzándose por no delatarse, y pulsó el botón de colgar. Esa noche, pasada la medianoche, cuando la casa se sumió en un silencio resonante, solo roto por el zumbido de los aires acondicionados y el pitido de los monitores médicos de arriba, se deslizó por el oscuro pasillo hasta el despacho de Javier. Esa habitación siempre había sido para ella un territorio prohibido. Secreto comercial, documentos de la empresa. No te metas, vale. De todos modos no entenderías nada del negocio del petróleo y gas. La cerradura electrónica parpadeó con una luz roja, esperando el código. Valentina, tras dudar un segundo, tecleó la fecha de su primer encuentro, el mismo día que su marido llamaba la conquista más importante de su vida. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió sin ruido. En el despacho, lo primero que hizo fue cortar la electricidad del piso, quitando los fusibles del panel. Si aquí también había cámaras ocultas, no debían funcionar, no debían transmitir imágenes al teléfono de su marido, que probablemente ahora dormía en algún hotel de Los Cabos junto a su hija. El tenue haz de la linterna arrancó de la oscuridad un macizo escritorio de caoba, estanterías con ediciones de lujo, un sillón de cuero en el que Javier tomaba decisiones importantes, inaccesibles para su entendimiento. Debajo del sillón, en el hueco entre una pata y la alfombra, encontró una pequeña llave de latón, que encajó perfectamente en lo que parecía un grueso tomo encuadernado en piel en la tercera balda, arquitectura virreinal mexicana. El libro resultó ser una caja fuerte con el interior forrado de terciopelo. Dentro había documentos, cuidadosamente apilados. Un pagaré por 5 millones de pesos. Los acreedores figuraban como Inversiones y Préstamos del Bajío, S.A. Valentina conocía ese nombre. Se pronunciaba en susurros en la ciudad cuando se hablaba de la gente que controlaba la usura, gente con la que era mejor no meterse y cuyas deudas era mejor pagar a tiempo. La fecha de vencimiento era en 3 días. Los planos de un terreno en el municipio de Huichapan, a unos 40 kilómetros de la ciudad. 8 hectáreas que pertenecían a don Arturo desde antes de que ella naciera, y por las que, a juzgar por las anotaciones a lápiz en los márgenes, debía pasar un ramal de un nuevo gasoducto federal. La suma de la compensación estimada, escrita con la característica caligrafía adornada de su marido, 25 millones de pesos. Un testamento, fechado el mes pasado, donde un notario de confianza declaraba a su suegro paralizado como legalmente capaz y legaba todos sus bienes a su hijo Javier. Pero Valentina conocía bien la letra de don Arturo por las viejas postales que les enviaba en Navidad antes de su enfermedad. Y esa firma era ajena, torpemente imitada, trazada por una mano insegura. Y un formulario de renuncia a medidas de reanimación con su propia firma, una firma que ella nunca había puesto en ese documento. En el fondo de la caja fuerte, debajo de los papeles, había una grabadora de voz digital. Valentina pulsó el botón de reproducción, y en el silencio del despacho a oscuras sonó la voz de su marido. Tranquila, profesional, mesurada. Como si estuviera discutiendo un informe trimestral o el suministro de equipos. 72 horas. Y todo parecerá una muerte natural por insuficiencia respiratoria. Las sales de talio en aerosol actúan gradualmente, afectan el sistema nervioso. Sin síntomas bruscos, sin signos sospechosos. Cuando vuelva de mi viaje, simplemente haré el papel del hijo afligido, destrozado por el dolor. ¿Y la esposa? Preguntó una voz masculina desconocida, con una ligera carraspera. ¿Quién le va a hacer una autopsia a un enfermo postrado que lleva 8 años en coma? Se burló Javier. Ella misma le contará al forense sobre el deterioro gradual de su estado, le mostrará los registros médicos. Es doctora, lo cuidó durante años. Nadie pondrá en duda su competencia. Todo se atribuirá a causas naturales. Valentina detuvo la grabación, sintiendo un frío que se extendía por su cuerpo a pesar del bochorno de la noche de julio. Sus dedos actuaron por sí solos, automáticamente, como en un quirófano, cuando no hay tiempo para pensar y cada segundo cuenta. Copiar el archivo a una memoria USB del cajón del escritorio, limpiar sus huellas de la grabadora con un pañuelo, volver a colocar todo en su sitio,
cerrar la caja fuerte, poner la llave debajo del sillón, salir del despacho, restablecer la electricidad en el piso. Apoyada en la pared del pasillo oscuro, cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. Javier tenía contactos en la policía y en la fiscalía. El negocio del petróleo y gas abre muchas puertas y cierra muchos ojos. Si iba con esa grabación a los investigadores, su marido se enteraría antes de que se redactara el primer informe. Y entonces aparecerían documentos sobre su incapacidad mental, testimonios sobre su comportamiento extraño, informes de psiquiatras comprados sobre un trastorno paranoico debido al agotamiento. Tenía que atraparlo con las manos en la masa. Necesitaba que él mismo confesara ante testigos que no pudieran ser comprados ni intimidados. Valentina abrió los ojos y miró la oscuridad del pasillo, donde parpadeaba débilmente el indicador de la alarma de incendios. Tenía 72 horas. Las mismas 72 horas que Javier había asignado para la muerte de su propio padre. No durmió esa noche, se quedó sentada junto a la ventana de la sala hasta el amanecer. Cuando el cielo sobre el fraccionamiento comenzó a clarear y los primeros pájaros se agitaron en las copas de los árboles, el timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. En el umbral había un hombre corpulento con gafas de montura dorada, un maletín de cuero en la mano y una expresión de compasión profesional en su rostro redondo. Valentina, antes incluso de poder verlo bien, reconoció su voz. La misma voz carrasposa que en la grabación discutía con Javier la dosis del veneno. Doctor Alberto Morales, se presentó, extendiendo una tarjeta de visita con letras doradas. Médico personal de la familia. Javier me pidió que pasara a revisar el estado de su padre. Sí, por supuesto, pase. Valentina fingió un alivio que no sentía y se hizo a un lado, dejándolo entrar. Me alegro tanto de que haya venido, estaba muy preocupada aquí sola. Mientras el doctor Morales se quitaba el saco ligero y se ponía unos cubrezapatos, ella subió y se inclinó sobre su suegro, explicándole la situación en un susurro. Don Arturo, hay un hombre malo en la casa, un amigo de Javier. Finja que está dormido, no abra los ojos, haga lo que haga. Los párpados del anciano temblaron en señal de comprensión. Valentina le administró rápidamente por la sonda un té de valeriana y manzanilla que había preparado durante la noche. Un remedio inofensivo, pero suficiente para ralentizar el pulso y simular un empeoramiento. Morales entró en la habitación como un terrateniente inspeccionando sus dominios, sacó un estetoscopio de su maletín y comenzó a auscultar el pecho del paciente, frunciendo el ceño y negando con la cabeza con esa preocupación exagerada que los médicos muestran a los familiares de pacientes terminales. Un deterioro significativo, constató, escribiendo algo en una libreta. Congestión pulmonar. Pulso lento, la dinámica general es negativa. Me temo, señora Valentina, que debemos prepararnos para lo peor. Dios mío, se llevó las manos al pecho. Y Javier tenía tantas esperanzas puestas en ese difusor. El difusor, Morales se quedó paralizado un instante, pero enseguida se recompuso. Ah, sí, un aparato excelente. Lástima que se rompiera, pero traje algo mejor. Sacó de su maletín un frasco oscuro sin etiqueta y lo puso en la mesita de noche. Un suplemento alemán de alta eficacia. El último desarrollo de una clínica de Múnich. 5 gotas por la sonda cada noche. Ayudará a mantener la actividad cardíaca. Muchísimas gracias. Valentina tomó el frasco, lo giró en sus manos, fingiendo gratitud. Javier se preocupa tanto por su padre. Incluso desde su viaje manda medicamentos. Después de que Morales se fuera, se encerró en un cuarto de servicio donde, desde sus tiempos de estudiante, guardaba un viejo microscopio y un juego de reactivos para análisis sencillos. Unas gotas del frasco en un portaobjetos, unas cuantas manipulaciones, y el resultado la dejó helada. Digoxina en alta concentración, un glucósido cardíaco que en esa dosis provocaría un paro cardíaco en pocos días. El plan era diabólicamente ingenioso. Si su suegro moría, la culpable sería ella. Era ella quien administraba el medicamento por la sonda. Y el frasco sin etiqueta desaparecería, o Morales declararía bajo juramento que le había dado simples vitaminas. Valentina vertió el veneno en el lavabo, guardando una pequeña muestra en el congelador entre bolsas de verduras congeladas, y llenó el frasco con agua azucarada. Por la noche, de pie frente a la cámara en la esquina de la habitación, administró ostentosamente el medicamento a su suegro, diciendo en voz lo suficientemente alta para que el micrófono captara cada palabra. Mire, papá, Javier se preocupa tanto por usted. Incluso desde su viaje le envió este remedio alemán. Ahora se sentirá mejor. A las 2 de la madrugada, se soltó el pelo, se puso un camisón blanco y salió descalza de su dormitorio. Los ojos muy abiertos, los labios susurrando palabras sin sentido,
la imagen de una sonámbula, vista en decenas de películas y libros de texto médicos. Bajó a la cocina, se quedó un buen rato frente al refrigerador abierto, luego subió a la sala y se detuvo ante el retrato de su difunta suegra, que colgaba sobre la chimenea en un pesado marco de bronce. El teléfono vibró 15 minutos después. En la pantalla, mi amor. La voz de Javier sonaba alarmada. Vale, ¿qué estás haciendo? Te estoy viendo por las cámaras. ¿Estás bien? Respondió ella con voz soñolienta y confusa, frotándose los ojos. Javier, ¿qué hora es? Son las 3 de la mañana. Estabas caminando por la casa, hablando sola. Dios mío, Valentina rompió a llorar, y las lágrimas corrieron por sus mejillas sin ninguna actuación, porque en esos 2 días había acumulado suficiente dolor para 100 escenas como esa. Estoy teniendo pesadillas, Javier. Tu mamá dice que hay alguien en la casa, que tengo que huir. Supongo que camino dormida por el estrés. Vale, mi amor, tranquilízate. En su voz aparecieron notas condescendientes, las que se usan con niños caprichosos o enfermos mentales. Son solo los nervios. Tómate un somnífero del botiquín y acuéstate. Volveré pronto. Todo estará bien. ¿De verdad volverás pronto? Preguntó ella lastimeramente, y lo oyó soltar un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Su marido se había creído por completo la imagen de una mujer agotada y supersticiosa al borde de un ataque de nervios. A la mañana siguiente, esperando el momento en que la conexión con las cámaras se interrumpiera debido a otro fallo de la señal, Valentina introdujo en la habitación un voluminoso verticalizador, un dispositivo para levantar a los pacientes postrados, que creaba una zona ciega perfecta entre la cama y el objetivo. En esos preciosos minutos de pérdida de conexión, aplicó una dolorosa terapia, presionando los puntos sensibles entre los dedos de su suegro, provocando un dolor agudo para despertar los nervios dormidos. Perdóneme, don Arturo, susurraba, viendo cómo su rostro se contraía de dolor. Sé que duele, pero necesito que al menos pueda mover un dedo. Un solo dedo es todo lo que necesitamos. Después de una hora de trabajo agotador, el dedo índice de su mano derecha se movió. Un movimiento diminuto, apenas perceptible, pero para Valentina, valía más que el oro. Mientras cambiaba la ropa de cama, notó que su suegro miraba repetidamente hacia una esquina del colchón, donde la tela del cubrecolchón estaba ligeramente levantada. En el hueco entre el colchón y el marco de la cama, palpó algo duro y rectangular. Un viejo Nokia, de esos que la batería dura semanas y funcionan incluso después de caer de un 5.º piso. El teléfono se encendió. En la carpeta de borradores había un mensaje sin enviar, fechado el 12 de marzo de 2017, el día que don Arturo sufrió el derrame cerebral. Goyo, ayuda. Javier me está envenenando, quiere el terreno. Valentina se sentó en el borde de la cama, y las lágrimas corrieron por su rostro. Don Arturo sabía de la traición de su hijo desde entonces, desde hacía 8 años. El té de hierbas raras que Javier le preparaba con tanto esmero a su padre cada mañana estaba envenenado. Su suegro había intentado pedir ayuda a un viejo amigo del ejército, pero la parálisis lo alcanzó antes de que sus dedos entumecidos pudieran pulsar el botón de enviar. 8 años había permanecido plenamente consciente, atrapado en su propio cuerpo, oyendo cada palabra, viendo cada mentira de su hijo y sin poder siquiera parpadear en señal de protesta. Encontraré a Gregorio, susurró, apretando la mano de su suegro. Se lo prometo. La llamada de Camila la tomó por sorpresa. Normalmente, su hija evitaba hablar con ella, prefiriendo mensajes cortos en WhatsApp. Hola, ma, dijo Camila, y en su voz sonaban las mismas notas condescendientes que Valentina conocía también de sus conversaciones con Javier. ¿Te tomaste hoy tus medicinas? ¿Qué medicinas, Cami? Pues las que te dejó papá. Para la ansiedad. Valentina sintió un frío extenderse por su pecho. Mi amor, ¿de dónde sacas que necesito medicinas para la ansiedad? Mamá, ya basta. Camila puso los ojos en blanco con esa superioridad adolescente que se aprende tan fácilmente de los adultos. Papá me lo explicó todo. Dice que últimamente estás muy olvidadiza, que tienes paranoia por el estrés del abuelo. Él se preocupa mucho por ti, mamá. Dice que a veces dices cosas raras y ni siquiera te acuerdas. ¿Y desde cuándo te cuenta eso, papá? Pues, como desde hace un año. Me pidió que te vigilara, que le avisara si te comportabas de forma extraña. Mamá, no te ofendas, pero papá es un héroe. Carga con tantas cosas. La empresa, el abuelo, y además tú. Solo tienes que tomarte las pastillas y descansar, y todo estará bien. Valentina miraba el rostro de su hija en la pantalla, sus rasgos, sus ojos, su barbilla, y veía en ellos el reflejo de Javier, su forma de hablar, su entonación,
su mentira. 1 año. Durante todo 1 año la había convencido metódicamente de que su madre era mentalmente inestable, creando la imagen perfecta. Papá, el héroe que soporta la carga familiar. Mamá, la mujer enferma, propensa a ideas delirantes. Cualquier acusación de Valentina ahora sería interpretada como un síntoma de su enfermedad, como otro episodio psicótico. Tienes razón, mi vida, dijo, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. Me tomaré las pastillas. Descansa, te mando un beso. Esa noche, cuando la casa se calmó y las cámaras volvieron a fallar, Valentina abrió en su vieja laptop la página de un lujoso resort en Los Cabos y empezó a mirar las fotos etiquetadas con la geolocalización. Después de 1 hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. La foto de una joven en traje de baño junto a una piscina, con montañas y palmeras de fondo. En el reflejo de una puerta de cristal se veía la silueta de un hombre con una cámara, y al fondo, Camila, jugando en el agua. El pie de foto decía, unas vacaciones familiares perfectas. Gracias a mi maravilloso jefe por consentirnos tanto. Emma Solís, la directora financiera de la empresa de su marido. Valentina la había visto un par de veces en eventos corporativos. Alta, bien cuidada, con esa seguridad en sus movimientos que dan el dinero y la posición. Ahora, esa mujer ensayaba abiertamente el papel de futura señora de la casa, publicando fotos con el marido y la hija de otra. Valentina guardó las capturas de pantalla y cerró la laptop. No sentía celos. Ese sentimiento se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando solo cenizas. El cuadro estaba completo. Javier planeaba matar a su padre, incriminar a su esposa y empezar una nueva vida con su amante y los 25 millones de pesos de la compensación por el terreno de su padre. Pasó las siguientes 24 horas reuniendo pruebas con la meticulosidad de un perito forense. Un mechón de pelo de la nuca de su suegro, los folículos pilosos guardan rastros de toxinas durante años, sellado en una bolsa de plástico y escondido en el relleno de un viejo oso de peluche. Muestras de orina de la bolsa del catéter, distribuidas en tubos de ensayo, envueltas en papel de aluminio y guardadas en el congelador junto a las muestras de veneno del difusor y del frasco de Morales. Los tranquilizantes que Javier la obligaba a tomar antes de su partida, tirados por el inodoro y reemplazados por vitaminas de forma similar. Por la noche, se las tomaba frente a la cámara y luego fingía somnolencia, permitiendo que su marido creyera que sus fármacos funcionaban. Desde el viejo Nokia, con una tarjeta SIM comprada en efectivo, envió 2 mensajes. El primero, a Alberto Morales, la Fiscalía reabre la investigación del caso Ramírez. Van a incautar los expedientes médicos. Borra tus huellas. El segundo, a la oficina de la empresa de Javier, el SAT inicia auditoría sorpresa. Buscan desvíos de fondos ilegales. Llegan mañana. Después de enviarlos, partió la SIM por la mitad y la tiró al inodoro. La gente con secretos es fácil de asustar. Las amenazas vagas sembrarían la paranoia. Javier sospecharía de la competencia o de alguno de sus acreedores. Morales temería que lo delataran. Su alianza comenzaría a resquebrajarse. Y lo más importante, acelerarían el plan. En lugar de esperar las horas restantes, querrían eliminar a don Arturo de inmediato. La reacción llegó más rápido de lo que esperaba. De pie junto a la ventana de la sala, Valentina vio como un Mercedes gris frenaba bruscamente ante el portón. Reconoció el coche de Morales por los rines dorados que le había mostrado en su primera visita. El médico bajó, dio unos pasos hacia el portón, se detuvo, miró a su alrededor con la expresión acosada de quien espera una emboscada en cada arbusto, y regresó al coche. El Mercedes dio la vuelta y se alejó a toda velocidad, dejando solo una nube de polvo sobre el asfalto caliente. Esa misma tarde, la luz de la casa parpadeó. El faro emitió un largo pitido y se apagó, sumiendo las habitaciones en un silencio digital. Valentina se asomó a la ventana del segundo piso y vio lo que esperaba. A 50 metros del portón, en el creciente crepúsculo de julio, estaba la conocida Lexus negra con el motor encendido. Javier no había vuelto de Cancún ni de Los Cabos, sino de algún lugar muy cercano, donde se había escondido todos esos días, vigilando la casa y esperando el momento para el golpe final. Don Arturo, susurró, inclinándose sobre su suegro. Está aquí. Ahora se decide todo. El anciano parpadeó lentamente, y su dedo tembloroso rodeó el meñique de ella. Un pacto silencioso de confianza absoluta entre dos personas que el destino había colocado en lados opuestos de una misma cama, pero en el mismo lado de la barricada. Valentina trabajó con rapidez. Sacó de debajo de la cama el maniquí de entrenamiento de RCP que guardaba desde sus cursos profesionales, lo conectó al monitor y lo cubrió con una manta en el lado más alejado de la cama, lejos de la tenue luz de la lámpara de noche. Luego, durante unos minutos,
Pinzó el catéter intravenoso de su suegro para provocar una ligera reacción fisiológica, piel seca, labios agrietados. Y cambió la posición de los electrodos del electrocardiograma. El monitor chilló. En la pantalla danzaba una curva caótica, similar a una fibrilación ventricular. Marcó el número de su marido y, cuando él contestó, de su garganta salió un grito desgarrador. Javier, papá está muy mal. Se está poniendo azul, el monitor está pitando. No sé qué hacer. Hay que llamar a una ambulancia. No. Su voz sonó demasiado rápida, demasiado brusca. No llames a una ambulancia. Para cuando llegue desde la ciudad, será demasiado tarde. Yo estoy cerca de la casa. Traigo un remedio especial de un curandero de la sierra. Una sola inyección y su estado se estabilizará. Aguanta, vale. Llego en 15 minutos. Valentina colgó y sonrió con amargura. Su remedio era un billete de ida para su suegro, y temía a los verdaderos médicos, que reconocerían los signos de envenenamiento. Quitó la pinza del catéter, le administró a don Arturo una solución para rehidratarlo y se sentó a esperar. Javier irrumpió en la habitación 12 minutos después, despeinado, sudoroso, con la camisa cara pegada a la espalda. Cayó de rodillas junto a la cama, tomó la mano de su padre, previamente enfriada por Valentina con una bolsa de hielo, y rompió a llorar. Papá, soy un hijo terrible, no te vayas. Estoy aquí, papá, estoy contigo. Valentina observaba desde un rincón, cubriéndose el rostro con las manos y fingiendo desesperación. Pero a través de sus dedos, vio como la mirada de él se desviaba hacia el monitor con la curva caótica, y sus labios se torcían en un fugaz gesto de triunfo que inmediatamente reprimió. Vale, trae agua y una toalla, ordenó, sin volverse. Rápido. Ella salió al pasillo, pero se detuvo en el umbral, oculta en la sombra. Javier, creyéndose solo, sacó del bolsillo un estuche metálico, lo abrió y extrajo una jeringa llena de un líquido transparente. Sus movimientos eran espeluznantemente profesionales. Dio unos golpecitos a la jeringa para eliminar las burbujas de aire, probó el émbolo y se inclinó hacia el oído de su padre. Vete en paz, papá, susurró. Y en su voz no había ni una pizca de fingimiento, solo un cálculo frío. Ya ha sufrido demasiado. La empresa está en problemas. Los del Bajío no van a esperar. Me van a romper las piernas. Este terreno nos salvará a todos. Si me quieres, haz esto último por la familia. Cuando la aguja se acercaba a la vena en el pliegue del codo, Valentina se abalanzó. Su mano izquierda agarró la muñeca de su marido. El pulgar se hundió en el punto de dolor entre los tendones, una técnica para someter a pacientes violentos que le habían enseñado en sus cursos. Javier gritó de sorpresa y dolor. La jeringa cayó. La aguja se rompió contra el suelo. ¿Con qué querías matarlo, Javier? Le retorció la muñeca con más fuerza. ¿Continuar lo que no terminaste hace 8 años? Vale, estás loca. Intentó liberarse, pero ella lo sujetaba con firmeza. Es un estimulante cardíaco. Suéltame. En lugar de responder, arrancó la manta del maniquí, revelando el torso de plástico conectado al monitor. Ahí tienes la fuente del corazón moribundo de tu padre. Y ahora, mira los indicadores reales. Reconectó los electrodos al pecho de su suegro, y la pantalla mostró un ritmo saludable, 85 latidos, presión 120/80. Javier miró horrorizado el monitor, tratando de comprender cómo su plan perfecto se había hecho añicos. Y entonces ocurrió lo que menos esperaba en el mundo. Don Arturo abrió los ojos. No turbios ni vacíos, sino agudos, ardiendo con la ira de 8 años de encierro en su propio cuerpo. Lentamente, levantó una mano, se quitó una venda de la frente y, apoyándose en los codos, con un esfuerzo monumental, se sentó en la cama. Papá, Javier miró a su padre como se mira a un fantasma resucitado de la tumba. Tú estabas en coma. Don Arturo tardó en reunir fuerzas. Sus labios resecos se movieron, expulsando palabras, cada una de las cuales le costaba un gran esfuerzo. Ya no tengo hijo. No fue una maldición furiosa, ni un grito de desesperación, sino una declaración de renuncia, tranquila y definitiva. Hace 8 años intentaste matarme, continuó el anciano, y su voz, ronca por el largo silencio, ganaba fuerza. El té de hierbas estaba envenenado. Lo supe todo. Estuve aquí, oyendo cada una de tus palabras, viendo cada una de tus mentiras. Ya he hecho un nuevo testamento. No recibirás ni un centavo. El terreno pasará a un fondo de ayuda para veteranos. Javier se desplomó en el suelo. La palabra testamento lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. El motivo principal, el dinero por el que estaba dispuesto a matar a su propio padre, se había evaporado. No solo estaba arruinado,
Era un asesino fracasado con una deuda de 5 millones de pesos con gente que no perdona los retrasos. A lo lejos, en el camino de acceso al fraccionamiento, se oyó el ulular de las sirenas de la policía. Llamé a la policía hace 20 minutos, dijo Valentina, mostrándole la pantalla de su teléfono con la llamada activa. Han oído cada una de tus palabras. El agente del Ministerio Público entró en la habitación acompañado de 2 policías, y Javier intentó inmediatamente echarle la culpa a ella. Está loca, me está tendiendo una trampa. Le estaba dando un estimulante cardíaco. Todo se lo ha inventado. Pero don Arturo levantó una mano temblorosa y señaló a su hijo. Es él. Lleva 8 años envenenándome. Hoy vino a terminar el trabajo. El frío acero de las esposas se cerró en las muñecas de Javier, y Valentina le entregó al agente la memoria USB con las grabaciones, el frasco con digoxina de Morales y el difusor roto. Vale, gritó Javier mientras se lo llevaban. Vale, escucha, puedo explicarlo todo. Ella lo miró por última vez, no con odio, no con triunfo, sino con una especie de lástima desoladora por el hombre que había destruido su propia vida por un dinero que ahora nunca recibiría. No perdiste contra mí, Javier. Perdiste contra ti mismo. 3 meses después, Valentina llevaba a don Arturo en silla de ruedas a la sala de un juzgado en la Ciudad de México. Había recuperado parte de su movilidad tras una intensa rehabilitación, e insistió en estar presente, aunque los médicos le aconsejaron que guardara reposo. Javier estaba en el banquillo de los acusados, demacrado y pálido, con ropa de prisión, incapaz de levantar la vista hacia su padre o su exesposa. Cerca, en otros banquillos, estaban sentados Morales, detenido al intentar destruir registros de compras ilegales de fármacos, y Emma Solís, arrestada en el aeropuerto de Los Cabos con dinero de la empresa. Pero la mayor tragedia de ese día era Camila. Estaba sentada en la sala con los ojos hinchados de llorar, y Valentina sabía que esas lágrimas llevaban 3 días cayendo, desde el momento en que le mostró a su hija la grabación de la cámara oculta del despacho de Javier. En el video, él se reía con Emma. Camila es una ingenua, se cree todo. Le dije que su madre se estaba volviendo loca y me creyó por completo. Es mi as en la manga para mantener a raya a Valentina. El acusado, Javier Ramírez Torres, es declarado culpable de los delitos de tentativa de homicidio calificado y fraude. La voz del juez resonaba en la sala. Y se le condena a 18 años de prisión, a cumplir en un centro penitenciario de máxima seguridad. Camila rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Valentina la abrazó por los hombros, sintiendo como el cuerpo menudo se estremecía por los sollozos. Don Arturo permanecía inmóvil, las lágrimas corrían por su rostro, pero no apartaba la vista de su hijo, a quien se llevaba la escolta. Ver cómo se llevan a tu hijo a la cárcel era la mayor de las tragedias, incluso si ese hijo había intentado matarte. Llorar está bien, le susurró Valentina a su hija cuando salieron del juzgado al sol de otoño. Desahógate hoy. Mañana empezamos de nuevo. Vendió la casa de Bosques de Santa Fe un mes después. Demasiados recuerdos sombríos se habían impregnado en sus muros, demasiadas cámaras se escondían en sus rincones. Con el dinero, compró un espacioso apartamento en un nuevo complejo residencial de la ciudad, con un gran balcón orientado al oeste, donde el sol del atardecer inundaba las habitaciones de luz dorada. Don Arturo fue el primero en adueñarse de ese balcón. Colocó macetas con plántulas, construyó estantes con tablas viejas para sus cajas de tierra y ahora, cada tarde, se ocupaba de sus tomates y hierbas, hablando con las plantas de la misma manera que Valentina le había hablado a él cuando estaba en coma. El habla le volvía lentamente, pero ya podía formar frases completas, y su mano derecha se había fortalecido tanto que podía sostener la regadera por sí mismo. Valentina regresó al hospital público y, 6 meses después, fue nombrada jefa del departamento de rehabilitación. Por las noches, estudiaba para sus exámenes de la carrera de Derecho a distancia, porque quería combinar la medicina y la ley para defender a quienes no pueden defenderse, ancianos maltratados por sus propios hijos, esposas atrapadas en la violencia doméstica, todos aquellos a los que el sistema se había acostumbrado a ignorar. Camila fue la que más cambió. La niña mimada de papá desapareció. En su lugar apareció una joven tranquila y reflexiva, que ahora le cambiaba la ropa de cama al abuelo por iniciativa propia, le leía el periódico en voz alta y había decidido firmemente estudiar psicología. Quiero ayudar a la gente, mamá, dijo una vez, mientras lavaban los platos juntas después de la cena. A gente como éramos nosotros, a los que sus seres más queridos engañan. Un día llegó una carta de la prisión. Valentina reconoció el remitente de inmediato, aunque el nombre estaba escrito con caligrafía oficial. Sostuvo el sobre en sus manos durante un largo rato y no sintió nada, ni ira, ni lástima, ni curiosidad.
No le interesaba lo que había dentro, disculpas o maldiciones, súplicas de perdón o acusaciones de traición. Ese capítulo de su vida había terminado, y no tenía intención de releerlo. La carta, sin abrir, fue a parar a la basura. El atardecer de agosto cayó sobre la ciudad en un suave crepúsculo. Valentina estaba de pie en la puerta del balcón, observando cómo don Arturo y Camila regaban juntos los tomates. El abuelo le explicaba algo a su nieta, señalando las hojas. Ella se reía en respuesta, y sus voces se mezclaban con el ruido de la ciudad, con las bocinas de los coches y la música lejana de las ventanas abiertas. El sol poniente proyectaba una luz dorada sobre el pelo canoso del anciano y los mechones castaños de la joven. Bajo esa luz, parecían personajes de otra historia, no la que comenzó con un difusor envenenado y las 7 palabras de un moribundo, sino una completamente nueva, que apenas comenzaba. Valentina sonrió, inhalando el aroma de los tomates maduros y la tierra húmeda. La verdadera felicidad no estaba en residencias de lujo ni en compensaciones millonarias por gasoductos. Estaba aquí, en la tranquila paz del alma y en la risa de quienes habían permanecido a su lado.